Parménides de Elea. 540 a. 470. Vida y obras de Parménides. Biografía. Parménides nació en Elea, hacia el 540 a.C. aproximadamente, donde residió hasta su muerte el año 470. Se dice que fue pitagórico y que abandonó dicha escuela para fundar la suya propia, con claros elementos antipitagóricos. Algunos atribuyen la fundación de la escuela de Elea a Genófanes de Colofón, sin que haya verdadera constancia de ello, por lo que la fundación de dicha escuela ha de atribuirse a Parménides, dejando al margen la cuestión de hasta qué punto el pensamiento de Parménides puede estar influido por el de Genófanes. Parménides escribió un poema filosófico en hexámetros, del que conservamos la mayoría de los versos a través de Simplicio. Pensamiento. 1. En dicho poema, luego de un proemio de carácter religioso, en el que el autor realiza una serie de invocaciones para conseguir el favor de una diosa no identificada con el objeto de poder acceder al verdadero conocimiento, Parménides nos expone su doctrina. La afirmación del ser y el rechazo del devenir, del cambio. El ser es uno, y la afirmación de la multiplicidad que implica el devenir, y el devenir mismo, no pasan de ser meras ilusiones. 2. El poema expone su doctrina a partir del reconocimiento de dos caminos para acceder al conocimiento: la vía de la verdad y la vía de la opinión. Solo el primero de ellos es un camino transitable, siendo el segundo objeto de continuas contradicciones y apariencia de conocimiento. Ea, pues, que yo voy a contarte, y presta tu atención al relato que me oigas. Los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. El uno, el de que es y no es posible que no sea. Es ruta de persuasión, pues acompaña a la verdad. El otro, el de que no es y el de que es preciso que no sea. Este te aseguro que es sendero totalmente inescrutable. 3. La vía de la opinión parte, dice Parménides, de la aceptación del no ser, lo cual resulta inaceptable, pues el no ser no es. Y no se puede concebir cómo la nada podría ser el punto de partida de ningún conocimiento. Paréntesis de apertura. Es necesario que sea lo que cabe que se diga y se conciba. Pues hay ser, pero nada, no la hay. Por lo demás, lo que no es, no puede ser pensado, ni siquiera nombrado. Ni el conocimiento, ni el lenguaje permiten referirse al no ser, ya que no se puede pensar ni nombrar lo que no es. Paréntesis de apertura. Y es que nunca se violará tal cosa, de forma que algo, sin ser, sea. Paréntesis de cierre. Para alcanzar el conocimiento solo nos queda pues, la vía de la verdad. Esta vía está basada en la afirmación del ser. El ser es, y en la consecuente negación del no ser. El no ser no es. Y ya solo la mención de una vía queda, la de que es. Y en ella hay señales, en abundancia, que ello, como es ingénito e imperecedero, entero, único, inmutable y completo. 4. Afirma Parménides en estas líneas la unidad e identidad del ser. El ser es, lo uno es. La afirmación del ser se opone al cambio, al devenir, y a la multiplicidad. Frente al devenir, al cambio de la realidad que habían afirmado los filósofos jonios y los pitagóricos, Parménides alzara su voz que habla en nombre de la razón. La afirmación de que algo cambia supone el reconocimiento de que ahora es algo que no era antes, lo que resultaría contradictorio y, por lo tanto, inaceptable. La afirmación del cambio supone la aceptación de este paso del ser al no ser viceversa, pero este paso es imposible, dice Parménides, puesto que el no ser no es. 5. El ser es ingénito, pues, dice Parménides, ¿qué origen le buscarías? Si dices que procede del ser, entonces no hay procedencia, puesto que ya es. Y si dices que procede del no ser, caerías en la contradicción de concebir el no ser como ser, lo cual resulta inadmisible. Por la misma razón es imperecedero, ya que si dejara de ser, ¿en qué se convertiría? En no ser es imposible, porque el no ser no es. Paréntesis de apertura. Así queda extinguido nacimiento y, como cosa nunca oída, destrucción. 6. El ser es entero, es decir, no puede ser divisible, lo que excluye la multiplicidad. Para admitir la división del ser tendríamos que reconocer la existencia del vacío, es decir, del no ser, lo cual es imposible. ¿Qué separaría esas divisiones del ser? La nada es imposible pensarlo, pues no existe. Y si fuera algún tipo de ser, entonces no habría división. La continuidad del ser se impone necesariamente, y con ello su unidad. Igualmente, ha de ser limitado, es decir, mantenerse dentro de unos límites que lo encierran por todos lados. 7. El ser es inmóvil, pues, de lo visto anteriormente queda claro que no puede llegar a ser, ni perecer, ni cambiar de lugar, para lo que sería necesario afirmar la existencia del no ser, del vacío, lo cual resulta contradictorio.
Tampoco puede ser mayor por una parte que por otra, ni haber más ser en una parte que en otra, por lo que Parménides termina representándolo como una esfera en la que el ser se encuentra igualmente distribuido por doquier, permaneciendo idéntico a sí mismo. 8. El ser al que se refiere Parménides es material, por lo que difícilmente puede ser considerado el padre del idealismo. El hecho de que Platón, posteriormente, aceptando los postulados parmenídeos, identificara a ese ser con la idea, no debe ser extrapolado históricamente hasta el punto de llegar a afirmar que Parménides interpretaba el ser como algo no material. La afirmación de que el ser es uno, finito, parece indicar claramente una concepción material del ser. 9. Por lo demás, la asociación de la vía de la verdad con el pensamiento racional y de la vía de la opinión con la sensación parece poder aceptarse, aunque sin llegar a la claridad de la distinción que encontramos en Platón. Efectivamente, Parménides afirma en el poema la superioridad del conocimiento que se atiene a la reflexión de la razón, frente a la vía de la opinión que parece surgir a partir del conocimiento sensible. Pero el conocimiento sensible es un conocimiento ilusorio, apariencia. Podemos aceptar pues que Parménides introduce la distinción entre razón y sensación, entre verdad y apariencia. 10. Tradicionalmente se ha asociado este poema con la crítica del movimiento, del cambio, cuya realidad había sido defendida por el pensamiento de Heráclito. Es probable que Parménides hubiera conocido el libro de Heráclito, pero también que hubiera conocido la doctrina del movimiento de los pitagóricos, contra la que más bien parece dirigirse este poema. Especialmente si consideramos la insistencia que hace Heráclito en la unidad subyacente al cambio, y en el papel que juega el logos en su interpretación del movimiento. Obviamente, en la medida en que Heráclito afirma el devenir, las reflexiones de Parménides le afectan muy particularmente, aunque Heráclito nunca haya afirmado el devenir hasta el punto de proponer la total exclusión del ser. Las citas del poema según la versión de Alberto Bernabé, de Tales a Demócrito, Madrid, 1988. Fragmento del poema filosófico de Parménides. Fragmento del poema de Parménides en el que se expone la vía de la verdad, según la versión de Agustín García Calvo. 7. Y mención ya sola de vía 60. Queda la de que es. Mas por ella hay puestas señales muchas. Y que, al ser no nacido, es ello imperecedero, todo en entero igual y sin muda, y bien acabado. Nunca ni fue ni será pues ahora es todo a la una, uno en sí mismo y continuo. Pues qué nacimiento buscarle. 65. ¿Cómo crecido y de qué? Ni de nada que no sea nada concebir te dejo o decir, que ni concebible o decible es que no sea. Y qué falta además lo habría lanzado antes mejor que después del no ser nada a criarse. Así que lo que es ha de serlo de todo en todo o no serlo. 70. Ni a bien de lo que era una vez habrá fuerza de fe que permita que nazca algo más que ello mismo. Por tanto, nunca ni hacerse ni perecer lo ha dejado justicia aflojando sus hierros, mas lo retiene. Y el juicio sobre ello está en lo siguiente. Pero eso no es. Y juzgado, como es forzoso, ya queda. 75. Que una hay que dejar, la sin nombre ni idea, que esa ni vía es de verdad, y la otra, como es, que así es verdadera. ¿Y cómo va luego, en siendo, a morir? Ni cómo a criarse. Si se hizo lo que es, no lo es, y si un día va a serlo, tampoco. Con que el nacer queda así y el incierto morir anulado. 80. Ni es divisible tampoco, pues que es igual todo entero, ni más por acá, lo que le impidiera ser uno consigo, ni por acá algo peor, sino que es de su ser todo lleno. Así que es todo continuo. Y que, siendo, a lo que es sigue junto. Mas luego, quieto y sin muda, en linde de recias prisiones. 85. Está, sin comienzo, sin cese. Que ya el deshacerse y hacerse lejos se fue a perder y lo echó la fe verdadera. Y, siendo lo mismo, en lo mismo quedando, yace en sí mismo. Con que firme allí mismo se está. Qué necesidad poderosa en las prisiones del cerco lo tiene que todo lo abarca. 90. Que es que no es de ley que lo que es no sea completo. Pues nada le falta. Y si no, tendría falta de todo. Y el idearlo es igual que aquello de que ello es idea. Pues, sin lo que es, en lo que está titulado, no encuentras el concebirlo. ¿Qué cosa no es ni ha de serlo? 95. Más que eso es que lo que es, toda vez que su sino lo ha atado a ser total y quieto. Así que será todo nombres cuanto han convenido mortales, verdad creídos que era, lo de que nace y perece, aquello de serlo y no serlo, lo de cambiar de lugar y mudar las espléndidas tintas. 100. Mas, como hay un último linde, es cabal y acabado por doquier, semejante a la masa de bien redonda pelota, del centro en todo sentido igualado. Pues ello ni debe ser mayor por acá o por acá menor para nada. Que ni nada habrá que, sin ser, pararlo pueda en llegarse. 105.
A lo mismo, ni siéndolo habrá, para hacer que fuera de aquén de más de lo que es o allende menor. Que es todo sin mengua. Pues, igual por doquier a sí mismo, lo mismo en su límite reina. Aquí te me paro ya en la razón de fiar y la idea en torno a verdad. Según la versión de A. García Calvo en Lecturas Presocráticas, ed. Lucina, Madrid, 1981. Noticias recogidas por Diógenes Laercio sobre Parménides. 1. Genófanes tuvo por discípulo a Parménides, hijo de Pireto, natural de Elea. Aunque Teofrasto en su epítome dice fue discípulo de Anaximandro. Ello es que si lo fue de Genófanes, ciertamente no lo siguió en los dogmas. Vivió con Aminias y con Dioquetas, pitagórico, como dice Soción, hombre pobre, pero honrado y bueno, por cuya causa lo siguió, y en muriendo le construyó un monumento heroico. Siendo como era noble y rico, fue llamado a la tranquilidad de vida por Aminias, no por Genófanes. Fue el primero que demostró que la Tierra es esférica y que está situada en el medio. Que los principios o elementos son dos: el fuego y la tierra. Aquel tiene lugar de artífice. Esta, de materia. Que la generación primera de los hombres fue del sol. Que el sol es cálido y frío, de los cuales constan todas las cosas. Que el alma y la mente es una misma cosa, como escribe Teofrasto en sus Físicos, donde expone los dogmas de casi todos. Dijo que la filosofía es de dos maneras. Una procedente de la verdad, otra de la opinión. 2. Escribió de la filosofía en verso, a imitación de Hesíodo, Genófanes y Empédocles. Dijo que la razón es el criterio que juzga de las cosas, y que los sentidos no son criterios exactos ni seguros. Sus palabras son: ni los dioses te induzcan a un camino común por ser trillado. No resuelvan los ojos sin examen. No juzguen por el eco los oídos. Ni por la lengua juzgues. Juzgue, sí, la razón en las cuestiones. Diógenes Laercio, Vidas de filósofos ilustres, trad. José Ortiz, ed. Iberia, Barcelona, 1962.